Muy bien. Entonces, damos paso a Gabriel. Gabriel, muy buenas noches. Adelante. Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Vamos a iniciar con la presentación. La presentación la tenemos estructurada primero para dar un vistazo general de lo que es el sistema, cómo fue conceptualizado, los componentes. De ahí van a salir algunas de las diferencias y de las mayores eficiencias que tiene el sistema con respecto con otros tipos de sistemas constructivos. Y ya hacia el final, pues vamos a entrar directamente en lo que es el diseño eficiente con el sistema. Vamos a ver algunos casos de éxito que tenemos también y dejando el espacio para las consultas también al final. Eh, Hay algunos temas que vamos a pasar tal vez un poquito más rápido, ¿verdad? Porque sé que ya, digamos, el público que tenemos hoy, pues es un público más técnico, que tal vez algunos temas ya los conozcan y no haya que profundizar tanto. De igual forma, si alguien tiene alguna duda o quiere que profundicemos en algo, pues estamos totalmente abiertos también. Cuando estamos haciendo la presentación, yo voy a apagar la cámara y cuando tengamos las secciones de preguntas, pues ahí la volvemos a activar, ¿verdad? Para ir aclarando las dudas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Ok, el tema de hoy es cómo diseñar con Superblock. Primero, es importante, ¿verdad?, que sepamos qué es Superbloque Soluciones. Para los que no lo conocen, pues es una empresa 100% costarricense, más de 25 años en el mercado, más de 18.000 proyectos vendidos de todos los tipos, casas pequeñas, casas grandes, residencias, locales comerciales, bodegas, edificios. Prácticamente todos los tipos de proyectos se han podido construir con este sistema. Más de 14 millones de bloques producidos e instalados desde sus inicios hasta la fecha. Y algo importante, Superbloque fuimos los pioneros en la fabricación de bloques de concreto de gran tamaño. Actualmente en el mercado pues hay varios sistemas que han ido copiando la idea. Superbloque fue la primera empresa que lo trabajó. Y después el sistema Superbloque como tal es un desarrollo 100% de la empresa Superbloque Soluciones. No se copió de ningún país del mundo, no se tropicalizó nada, sino que fue un invento y un desarrollo 100% costarricense y de esta empresa. El sistema como tal, pues es una mampostería de concreto, pues eso es importante ahí. Botamos algunos de los prejuicios, algunas de las dudas que tiene alguna gente, ¿verdad? Que dice que es un prefabricado. Pues no nos catalogamos como prefabricado, sino como un sistema de mampostería de concreto. Se trabajan dos tipos de bloques, el de 12 centímetros de espesor y el de 14 centímetros de espesor, que para efectos nominales nos referimos a él como de 15 centímetros. A la hora que se desarrolló el sistema, pues nos enfocaron en tres pilares, que fue la seguridad estructural, la facilidad constructiva y el ahorro de los recursos. Lo que son los componentes, el bloque de gran tamaño, que es un bloque de concreto, es modular, se puede partir en diferentes tamaños, y las canastas o armaduras de refuerzo con varillas y grado 70. Ahorita vamos a profundizar con el tema del acero, pero estos son los dos componentes básicos y los dos componentes, digamos que generales. El sistema permite hacerle variaciones y adaptarse según lo que el proyecto vaya requiriendo, pero estos son los dos componentes base, por así decirlo. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que son las diferentes uniones y cómo se van conformando los bloques y el acero para formar esquinas, para formar T's, para formar las uniones lineales que se van a requerir en todos los proyectos. El bloque, como les decía, es un bloque modular. A partir del bloque 90 centímetros se obtienen cinco piezas de diferentes tamaños, ¿verdad? 90, 75, 60, 45 y 30. Básicamente se parte el bloque en cada una de las celdas que forman el bloque grande y manteniendo siempre la característica de que los extremos sean abiertos. A diferencia del bloque tradicional, nosotros trabajamos con extremos abiertos para facilitar la colocación. El bloque es un bloque clase A, ¿verdad? De acuerdo a lo que establece el Código Sísmico de Costa Rica, cumpliendo con la resistencia mínima de 120 kilos y
el 120 mínima y el promedio de 133. El acero es un acero grado 70. Grado 70 significa 70.000 libras por pulgada cuadrada, que viene siendo la resistencia a la tensión de este acero. En kilogramos por centímetro, pues digamos que nominalmente se habla de 5.000 kilos, en realidad son 4.921. El acero que tradicionalmente se utiliza en Costa Rica, ¿verdad? Que se compra en depósitos en ferreterías, es un acero grado 40. Estamos hablando que acá se está trabajando con un acero que es prácticamente el doble de la resistencia del acero tradicional. ¿Y por qué se utiliza un acero grado 70? Bueno, porque tiene varias ventajas. Entre ellas, el acero es soldable, que permite trabajar mallas soldadas y permite hacer las armaduras también con soldadura. Al tener mayor resistencia, podemos tener varillas de menor diámetro, ¿verdad? Tenemos la misma resistencia por centímetro cuadrado con espesores o con diámetros menores en la varilla. Eso provoca que tengamos elementos de menor peso y finalmente eso nos lleva a tener ahorro en el costo del acero. Nada más para ejemplificar el tema del ahorro, tenemos algunos ejemplos de precios de varillas en páginas tradicionales, donde podemos ver que el acero grado 40, que es el tradicional, tiene un costo bastante similar al grado 60, eh, y tenemos una diferencia de resistencia de un 50%, ¿verdad? Entonces tenemos diferencias del costo del 3, del 1,5%, con incrementos en la resistencia del 50%. Esto es lo que nos lleva a justificar el uso de aceros de alta resistencia, ¿verdad? Básicamente el acero se comercializa por peso. Entonces, al tener acero que pesa lo mismo, pero que resiste más, vamos a obtener ahí un beneficio económico. En cuanto a las varillas que utiliza Superbloque, estas son las equivalencias que se trabajan, ¿verdad? Tenemos la varilla de 9,5 milímetros, que viene siendo equivalente en resistencia a una varilla número 4. Tenemos la varilla de 7,2 milímetros, que viene siendo equivalente a una varilla número 3, grado 40. Y la varilla de 5,5, que viene siendo equivalente a la número 2. Acá en las tablitas están ahí los cálculos que justifican esas equivalencias. Básicamente son equivalencias por resistencia a tensión, ¿verdad? Y con lo cual, de nuevo, se puede ver que los diámetros más pequeñitos nos dan resistencias altas. Esta tablita nos sirve si en algún momento hay algún ajuste en proyectos, ¿verdad? Y nos dicen los clientes, bueno, es que la armadura venía con varilla de 9,50, ¿cuál le puedo poner? Entonces tendría que ponerle una varilla número 4, ¿verdad? Que viene siendo el equivalente. O si se ocupa, ¿verdad? Hacer algún ajuste o algún empalme, alguna escuadra con varilla, la de 720, por ejemplo, habría que utilizar varilla número 3 de la tradicional, así sucesivamente. Varia gente nos cuestiona, nos pregunta que si este acero de alta resistencia está avalado por el código sísmico o que si lo permiten utilizar. Entonces, acá les tenemos la respuesta. Bueno, lo primero es que el código sísmico como tal no avala, ¿verdad? Digamos, el acero grado 70 o no lo aprueba, por así decirlo, sino que nos da ciertos lineamientos para poder utilizarlo. Desde el año 2014 se le hizo esta consulta a la Comisión del Código Sísmico, específicamente con respecto al uso del acero grado 70. Y voy a leerlo textualmente. Al usar estructuras prefabricadas de aceros delgados de grado 70, como en los sistemas armabloque y superbloque, está la posibilidad de problemas de adherencia a acero concreto. Esto se puede mejorar con aceros de mayor resistencia que los especificados por mampostería. Y si esta situación es posible, no sería conveniente restringir su uso en elementos como columnas, mochetas, vigas aéreas. Esto fue lo que preguntaron. Dentro de la respuesta podemos ver que ellos están diciendo pues, que sí se permite este tipo de acero, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios de diseño, ¿verdad? Que se trabaje, por ejemplo, con una utilidad global de uno, que se utilicen muros con una relación de altura a largo menor a 2. Hablan ellos acá que la estructura sea menor a 2 niveles. eh, pero básicamente lo que están diciendo es que sí se pueden utilizar este tipo de aceros, ¿verdad? Entonces, Superbloque, eh, como empresa responsable que es, se hicieron las pruebas respectivas en cuanto al uso del acero, en cuanto al uso del sistema,
y se obtuvo información también digamos, como para comprobar estos valores y estas recomendaciones que nos estaban dando acá en el código sísmico y para verificar que el comportamiento de los elementos fuera adecuado. Esta parte, digamos, esta línea no está dentro del código como tal, sino que está dentro de la parte de consultas que cualquiera le puede hacer a la comisión. ¿Verdad? Entonces, si ustedes buscan comisión del código sísmico, ellos tienen ahí una parte de consultas y ahí están todas las consultas que se le han ido haciendo de los diferentes temas. Como les decía, Superbloque, como fue un desarrollo netamente costarricense, pues entonces hubo que dedicarle mucho tiempo y mucho recurso a investigar cómo era el comportamiento y a irlo mejorando. Entonces se fueron haciendo diferentes pruebas en el laboratorio de la NAMI, de la UCR. Eh, Se hicieron pruebas de resistencia de los bloques, que básicamente es digamos, la primera foto que vemos aquí al lado izquierdo. Tenemos pruebas de lo que son el comportamiento de las paredes ante las cargas laterales y tenemos pruebas de el comportamiento de como una vivienda, un cuarto completo, que sería aquí la última foto a la derecha, donde se pudo probar las esquinas, las ventanas, las puertas, o sea, todos los elementos que forman parte de una vivienda, siendo Superbloque el único sistema constructivo, digamos, diferente de los bloques tradicionales que ha hecho este tipo de pruebas. ¿Verdad? Incluso si ven acá la foto del centro, pueden ver que hay una deformación considerable en la punta de esa pared. Las mediciones dan más de 15 centímetros de deformación. Cuando se estaba trabajando ahí con el gato hidráulico y al terminar de aplicar la carga, pues esa pared regresó a su posición inicial. O sea, tuvimos una deformación de 15 centímetros sin que se rompiera la pared, se retiró la carga y regresó a su posición normal, comprobándose la ductilidad y la flexibilidad, digamos, que tiene el sistema constructivo como tal, siendo, pues, esa es una característica que no es tan común para paredes de mampostería. Eh, Acá tenemos algunas algunas otras ejemplos de lo que son las pruebas que se fueron haciendo. Entonces, a través de todas estas pruebas, lo que se pudo determinar, lo que se fue comprobando, es que había una serie de ventajas o de resultados muy positivos que se tenían que no eran iguales a los de la mampostería tradicional. Como les decía, el tema la deformación de 15 centímetros, pues sí, la gente que participó del ensayo se sorprendieron cuando se tenía ese tipo de resultados. Y se llegó a la conclusión de que el sistema como tal tenía una serie de ventajas que estaban produciendo un comportamiento mejor del esperado. El tema de que todos los bloques estén apilados y confinados por columnas, el tema de que no hayan juntas verticales, el concreto, ¿verdad? La columna de concreto es integral desde arriba hasta abajo. El tema del acero grado 70 también está generando beneficios. Y todo esto, digamos que sin que sean elementos que uno pueda decir, ok, el bloque apilado me aporta 5%, eso me aporta un 10%, o sea, no tenemos así como el dato exacto de cuánto es lo que nos está aportando cada uno de estos elementos. Lo cierto es que el conjunto como tal y el sistema constructivo como tal se comporta mejor que bloques tradicionales. ¿No? Básicamente aquí tenemos lo que son las diferencias. Tenemos todos los bloques confinados por acero, por estas canastas que nosotros le llamamos canasta de 6x6. Es una columna pequeñita comparado con lo que es un sistema de bloques tradicional donde hay ciertos bloques como los que están encerrados en círculos que quedan dependiendo únicamente del mortero de pega. Eh, en el caso de superbloque, pues tenemos columnas pequeñitas que van a estar a cada 30, a cada 45, a cada 60, máximo a cada 90 centímetros. Entonces, pues el comportamiento es bastante diferente. Yo creo que ahí hasta acá llegamos con lo que fue el repaso general de lo que es el sistema, los componentes. No sé si hasta acá alguien quiere que se profundice en algún tema o seguimos. Vos me decís, Daniel, ¿cómo estamos en esa parte?
Gracias, Gabriel. Justo eso le iba a decir, aprovechando este espacio que era el inicial de la exposición suya. Si alguno de ustedes tuviera alguna consulta, puede levantar su mano, aprovechando, por supuesto, el espacio. Y si no, con muchísimo gusto podemos aprovechar el espacio del chat. El chat es para que podamos llegar a expresar la consulta que tenemos, cualquier duda, y Gabriel con mucho gusto nos lo va a estar compartiendo. Inclusive, tal vez en los próximos minutos, si tuviera algo, pues algún espacio ahí, Gabriel nos podría estar respondiendo. Más bien, muchas gracias, Gabriel. Adelante. Gracias, don Diego, aquí Ok, estoy viendo muy claro. Excelente. Gracias, Gabriel. ok, perfecto, por acá seguimos entonces. Ok, Perdón, ¿cómo? de una vez, Gabriel, perdón, Ujú. es que de una vez aprovecho, de inmediato, don Luis Francisco Jiménez, gracias, don Luis, buenas noches. Nos consulta, básicamente, se debe utilizar una utilidad de uno en todos los casos. Esa sería la consulta. Ok, vamos a proceder. Digamos que según los lineamientos del código para este tipo de acero, sí deberíamos de trabajar con esa ductilidad. Entonces, nosotros a la hora que hacemos los cálculos para las memorias, valga la redundancia, de cálculo del sistema, trabajamos con ese tipo de ductilidad, ¿verdad? Con una utilidad de uno. Si el profesional considera que por el tipo de proyecto, ¿verdad? Por las condiciones especiales, considera que puede o que debe trabajar con otra, lo puede modificar, ¿verdad? Al trabajar con una utilidad de uno, lo que estamos haciendo es aumentándole la carga de sismo que la estructura debe soportar. Entonces, digamos, es un tema, un enfoque más conservador. Entonces, así es como nosotros lo trabajamos en las memorias de cálculo. Eh, igual, pues por las pruebas que tenemos, ya sabemos que el sistema es un poco más flexible, un poco digamos, más dúctil de lo que se supondría. Entonces, si se requiere, uno podría ajustar esos factores, pero ya sería un criterio del diseñador. Para efectos de superbloque, pues sí se trabaja con ese uno de utilidad. Muchísimas gracias, Gabriel. Y de hecho, aprovechando, Manfred Sáez, nos consulta. Dice Manfred, ¿cómo sería en la parte de los cimientos? Losa flotante. Gabriel, si tal vez podría ampliarnos un poco, porque efectivamente tal vez en las imágenes de la prueba de laboratorio se ven un tipo de cementación, pero en este caso, ¿qué tipo de cementaciones tendría o podría o permite más bien el sistema de superbloque poder utilizar en los proyectos? Sí, de hecho en las pruebas hay que trabajar con ese tipo de cimientos porque no tenemos ¿verdad? El suelo y no tenemos la tierra digamos, para echarla encima y que nos ayude a confinarlo. Entonces el piso del laboratorio lo que tiene son unos agujeros roscados donde uno coloca los pernos y esos pernos los ancla digamos, a la placa o a la losa para que al momento que uno le aplica la fuerza lateral, digamos que la pared o el cuarto, ¿verdad? La estructura no se vaya a mover. Pero ya en sitio, el sistema superbloque como tal es totalmente adaptable al tipo de cimiento que el diseñador prefiera. O sea, se puede trabajar con placas corridas, se puede trabajar con losa flotante. Va a depender del suelo, o sea, como cualquier otro sistema, ¿verdad? Si el suelo está muy malo, posiblemente haya que usar losa. Si el suelo está firme, si está bueno, se puede trabajar con losa o con placa corrida. Y si el suelo está más o menos, pues eventualmente habrá que trabajar con una placa un poquito más grande, ¿verdad? Pero digamos que el sistema como tal no tiene ninguna limitación ni ninguna restricción en cuanto al cimiento. Se puede trabajar con lo que el diseñador o el constructor, bueno, el diseñador, digamos que es el que hace el cálculo, considere mejor. Correcto. Muchísimas gracias, Gabriel. Ahora sí veo que por acá de momento no tengo alguna consulta porque, como nos decía don Diego, todo es bastante claro. Entonces, adelante, lo dejo con la exposición. Ok, perfecto, vamos a seguir. Bueno, la pregunta a lo que vinimos, como dice, ¿verdad? ¿Cómo diseñar con Superblock? Y la respuesta resumida es igual que como se diseña con cualquier otro sistema de mampostería. O sea, los criterios van a ser los mismos. Básicamente, Superbloque es un sistema de mampostería de concreto, solo que con los bloques un poco más grandes y colocados apilados en lugar de traslapados. Pero los conceptos van a ser básicamente los mismos. Entonces, haciendo el resumen, ¿verdad? Es cómo se diseña con Superblock. Bueno, se determinan los coeficientes sísmicos y cargas de diseño, se determina la resistencia a los materiales, se realiza el análisis, que para esto generalmente usamos un programa de análisis,
Y después se van revisando la capacidad de los elementos de mampostería, la capacidad de los elementos de concreto y finalmente se hace el diseño del cimiento, la revisión del cimiento. Generalmente en lo que son estructuras, pues uno empieza la bajada de cargas de arriba hacia abajo, siendo el cimiento lo que se diseña de último. Eh, pero esto no es por un tema de superbloque, es por un tema ahí de todos digamos, los sistemas constructivos, ¿verdad? Entonces, esta parte, pues acá vamos a ir viendo cómo se hace cada uno de estos puntos. Ahí ustedes me van diciendo si quieren que profundice un poco más o no. O sea, la idea es como tirar conceptos generales, ¿verdad? De cómo calcular el coeficiente sísmico, las resistencias, todo esto. Eh, Ustedes ahí me van diciendo si desean un poquito más de profundidad o si así con lo que se está abordando está bien. Entonces, bueno, el coeficiente sísmico, ese lo determinamos de acuerdo a la fórmula que viene en el código sísmico. Básicamente tenemos que considerar lo que es la aceleración pico de diseño, el factor de importancia de la estructura, el factor espectral dinámico y el factor de sobreresistencia. Cada uno de estos conceptos pues tiene un desarrollo, ¿verdad? Teórico de qué significan y de cuándo considerar uno, cuándo considerar el otro. Acá lo que vamos a hacer pues es resumir brevemente y para efectos prácticos pues cómo se tienen que ir determinando, ¿verdad? Para efectos de una estructura. Lo que es la aceleración pico va a determinar de la zona donde se encuentra el proyecto y del tipo de suelo que tengamos digamos, en el terreno donde se va a ubicar el proyecto. Básicamente, pues esta aceleración pico va a variar entre 0,2 y 0,44. Entre más alta sea esa aceleración, pues más alta va a ser las fuerzas de diseño sísmicas que se le van a considerar a la estructura. Pues en cuanto a la zona, pues casi que todo el país es esta zona tipo 3 que es el verde, el amarillo digamos, más brillante, teniendo una zona más favorable que es la zona 2 que es la parte como norte del país, y la zona que tiene aceleraciones más altas, pues que es toda la parte sur del país, pues Guanacaste, la zona sur, todo lo que tenemos acá en zona roja. Entonces, sabiendo dónde va a estar el proyecto y con el estudio de suelos, sabiendo el tipo de suelo, pues vamos a escoger una de las combinaciones de aceleraciones que tenemos acá en esta tabla. Igual, para efectos de los cálculos de superbloque, como no sabemos pues a dónde se van a desarrollar los proyectos, se consideró el criterio o el factor más crítico, más conservador de 0,44. Pues si en algún momento piden las memorias de cálculo y ven que se está utilizando ese, pues esa es la razón, ¿verdad? Estamos cubriendo cualquier zona y cualquier tipo de suelo, significando que para las edificaciones en las zonas centrales, ¿verdad? Que tenemos aceleraciones más bajas, pues estamos cubiertos y con un factor de seguridad adicional. Lo que es el factor de importancia, que era digamos, el otro término de la ecuación, pues va a depender del tipo de edificaciones, ¿verdad? Valga la redundancia de la importancia que tenga esa edificación. Las edificaciones normales tienen un factor de 1. Si es una edificación miscelánea, no sé, una perrera, un muretito de una jardinera, cosas así pequeñas, pues podemos trabajar con factores de 0,75. Y si son edificaciones muy importantes como hospitales, cárceles, eh, refugios de emergencias, cosas de estas, pues se puede subir el factor a 1,25. Igual en la tabla ahí del código vienen todas las descripciones, pero a grandes rasgos, la mayoría de los edificios y de las casas en Costa Rica pues se van a trabajar con ese factor de 1. El factor espectral dinámico, pues es un concepto un poquito más técnico que ahí va a depender del sistema constructivo que se utilice y de la regularidad que tenga la estructura, ¿verdad? Eh, para estructuras de mampostería, ¿verdad? Trabajamos con el factor de utilidad de 1,5, que es el que está recomendando acá. Y dependiendo pues de ese factor y de las combinaciones que tengamos, de verdad, si es regular, si es regular moderada, de la utilidad local, todo eso, pues vamos a tener factores de este FED que van a andar entre 0,75 y 2,5. ¿Verdad? Entonces, igual, teniendo acá el FED para muros y con el de 1,5, que es el mampostería, pues nos da acá un valor de 2,5, que es el que trabajaremos en la tabla.
Esto también viene en el código y ahí dependiendo, ¿verdad? Si son marcos de concreto, marcos de acero, si son muros con columnas, pues ahí se pueden ir ajustando los diferentes factores espectrales. El factor de sobreresistencia, ese, como lo dice, es como un factor de seguridad adicional, ¿verdad? Entonces se trabaja 1,2 o 2,0 dependiendo del tipo de estructuras. Para la mayoría son 2,0, para estructuras tipo voladizo es 1,2. Digamos que para las viviendas y para las estructuras tipo muro que trabajamos en superbloque, pues el factor es de 2,0. Y metiendo todas esas, digamos, todas esas variables, pues vamos a tener que el coeficiente sísmico podría variar, ¿ya? Entre 0,319 y 0,389, dependiendo básicamente de la aceleración que se considera al inicio. Entonces, tenemos ese rango ahí de aceleraciones para trabajar. Igual, pues las memorias se hacen con el factor ahí más crítico para ser conservadores y poder cubrir ahí cualquier condición dentro del país. Lo que serían las cargas de diseño, ¿verdad? Que es el siguiente tema que se ocupa para poder diseñar. El código sísmico nos menciona algunas cargas temporales que son dependiendo del uso que vaya a tener la edificación. Lo que son cargas se diseñan con los 200 kilos por metro cuadrado. Lo que son techos son 40 kilos por metro cuadrado, que son como las dos que más se utilizan, ¿verdad? En viviendas. Lo que son escaleras son 400 kilos, que también por acá lo tenemos. Y con esas cargas, pues se introducen al programa de cálculo, ¿verdad? Y se realiza ya lo que es la corrida para poder ir determinando los esfuerzos que va a tener cada elemento. Seguidamente, haría falta tener la información de la resistencia a los materiales. Lo que es el concreto, pues es bastante usual trabajar con un concreto 210. El acero de refuerzo, pues ya lo vimos, que en Superblock trabajamos con acero grado 70. Y faltaría tener la resistencia a la mampostería para poder aplicar las fórmulas de resistencia que vienen en el código. Y aquí hay un factor muy importante, que mampostería no es lo mismo que bloques. ¿Verdad? Ya vimos al inicio que los bloques de superbloques son clase A, que tiene una resistencia de 133 kilos, pero lo que es la mampostería es diferente. Lo que es la mampostería, de acuerdo al código, es la unión de todo lo que compone la pared. Entonces, es la unión del bloque con el mortero, con el concreto de relleno de de las celdas, e incluida la inspección que va a tener esa edificación. Entonces, si tenemos un bloque clase A, como lo es Superbloque, pero estamos trabajando, por ejemplo, con visitas semanales que hace el director técnico, ¿verdad? No tenemos un profesional residente, sino que son visitas semanales. Entonces, esa mampostería nunca va a ser clase A. Tenemos que catalogarla como una mampostería clase B. Si queremos trabajar con una mampostería clase A, ocupamos un profesional residente, ocupamos el bloque clase A, ocupamos un concreto de relleno de celdas de clase A, ¿verdad? Que sería una resistencia 175 y un mortero de pega clase A. Generalmente los primeros tres criterios sí se cumplen. O sea, la mayoría de los bloques son clase A, los que se venden en el mercado, el mortero de pega también, el relleno de las celdas casi siempre se usan concretos cercanos a esta resistencia, pero el tema del profesional residente es el que en la mayoría de las obras medianas no se cumple. Entonces, por eso es que igual las memorias de cálculo de superbloque consideramos que la mampostería es clase B para poder trabajar sin profesionales residentes. Eh, a veces eso genera confusión. Algunos colegas nos han dicho, mira, es que vi que en la memoria estás trabajando con una mampostería clase B, pero yo creía que el bloque era clase A. Entonces, bueno, la razón es esta. Aunque el bloque sea clase A, si no tenemos la inspección permanente, entonces tenemos que trabajar con mampostería clase B. Y para trabajar con mampostería clase B, entonces el código lo que recomienda es o trabajar con una resistencia de 70 kilos o hacer pruebas a los elementos para saber cuál es la resistencia que, digamos, real que se tiene. En el caso de Superbloque, las pruebas que se han hecho pues han permitido determinar que aunque es clase B, tenemos una resistencia de mayor a los 100 kilos. Entonces toda la parte de diseño se hace con una resistencia en la mampostería de 100 kilos.
Ok. Ya teniendo entonces lo que son las cargas, lo que es el coeficiente sísmico, lo que son las resistencias de materiales, lo que sigue es alimentar el programa, que para esto pues hay muchos programas de análisis, ¿verdad? Está el ETAPS, está el SAP, y hay varios otros donde se alimenta el modelo y la estructura, se alimentan las cargas de diseño, las cargas sísmicas, y llegamos a tener los esfuerzos que deben de soportar cada uno de los elementos. Los esfuerzos que deben soportar las vigas, que deben soportar las columnas, que deben soportar los muros de mampostería y finalmente los cimientos. Entonces, con toda esa información, pues ya lo que seguiría es ir revisando que lo que consideramos o lo que diseñamos pues resista. Esta es parte de la salida que tenemos también de los programas de cálculo. Por ejemplo, en este aquí, el costado izquierdo, ¿verdad? Que dice el elemento A18. Todo este muro que está aquí es un muro que está definido como el A18. Por acá tenemos el K18, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos muros se van bajando lo que son las cargas y se puede ir determinando después los esfuerzos que le están llegando a esos elementos. ¿Verdad? Por ejemplo, acá tenemos al inicio el muro A18, pues acá están los esfuerzos axiales, cortantes, los momentos que le están llegando, y ya con eso pasamos a diseñar lo que son los elementos. Igual, digamos que todo este proceso se puede hacer a mano, pero desde hace bastantes años creo que ya no, me atrevería a decir que casi que nadie hace ese análisis a mano. Todo el mundo, pues, por facilidad y por tiempo, utiliza programas de cálculo. Ya después de tener los esfuerzos en el elemento, entonces se utilizan las fórmulas del capítulo 9 del código. Capítulo 9 pues, es el capítulo que habla del diseño de mampostería. eh, y se proceden a alimentar las fórmulas y a verificar que tengamos, ¿verdad? Las resistencias adecuadas de acuerdo a la capacidad que van a tener los elementos. De nuevo, en el capítulo 9 pues se hace la diferenciación, ¿verdad? De que cuando todos los bloques son traslapados se utilizan algunas fórmulas y cuando los bloques son estivados, como en el caso de superbloque, se utilizan algunos factores diferentes. Entonces, a la hora que se van a usar las fórmulas, pues hay que tener esa diferenciación. Eh, de igual forma, ahí vienen las condiciones o los requerimientos de acero mínimo que deben de cumplir los elementos. Y con este tema del acero mínimo, pues es uno de los puntos ahí que generalmente genera controversia, porque las fórmulas del código, el acero mínimo lo calculan en base a área. ¿Verdad? Ellos tienen ahí la fórmula de cuánto es el área mínima que tiene que tener una pared, pero no toman en cuenta la resistencia que tenga esa varilla. Entonces, para efectos del código da lo mismo que si la varilla es grado 40, grado 60, grado 80, nada más toman en cuenta las áreas. Entonces, nosotros a través de las pruebas, pues sabemos que el tema de la resistencia, pues sí es importante y por eso diseñamos el sistema con estos aceros grado 70. Pero entonces, cuando se hace el cálculo de esas áreas, si no se toman en cuenta las equivalencias de acero, sino que nos vamos únicamente con área, pues sí sería necesario meterle, en algunos casos, más acero para poder cumplir con esas cuantías mínimas, ¿verdad? Igual, pues nosotros tenemos las pruebas, tenemos digamos, la justificación, ¿verdad? De cómo lo hacemos. Sin embargo, pues se respetan los criterios y si alguien me dice, mira, quiero meterle más acero a la pared, pues sí, se le puede meter para cumplir con las cuantías mínimas de área, aunque se esté cumpliendo ya con las cuantías mínimas de resistencia. Igual, el tema ahí de la forma como se colocan los bloques, ¿verdad? Como les decía, pues va a significar que hay que utilizar fórmulas diferentes. A la hora que el código habla de los bloques estivados, pues no hace diferencia si todos los bloques van confinados, como en el caso de superbloque, o si colocamos bloques estivados con el acero a cada 80 o a cada, no, ¿verdad? A cada 60, en cuyo caso vamos a tener bloques sin acero. Entonces ese es un tema que pues ahí se han hecho algunas gestiones para que se tome en cuenta, pero de momento no
así incluido en el código, pues tenemos que utilizar las fórmulas de como vienen ahí para bloques estivados sin considerar el tema del confinamiento en todos los bloques. ¿No? Entonces, bueno, lo que les decía del el acero mínimo, la fórmula que viene en el código, pues lo que toma en cuenta son nada más las áreas del elemento, no toma en cuenta lo que es la resistencia. Entonces, al aplicar estas fórmulas, con el acero grado 70 se queda un poco por debajo de esos mínimos. Eh, Como les decía, sabemos que por resistencia estamos bien, las pruebas nos dicen que estamos bien, pero bueno, si alguien le quiere poner un poco más de acero para cumplir con esto, pues digamos que el sistema tampoco hay ningún problema, o sea, tampoco es que se nos va a generar ahí una sobreresistencia o nos va a generar algún problema. De hecho, en algunos casos, ¿verdad? Como cuando son proyectos especiales, edificios de 3 pisos, edificios de 4 pisos, muros de retención, en algunos casos, pues sí se requieren colocarle más acero ¿verdad? En todas las hiladas o en todas las celdas del bloque, dependiendo de lo que nos esté arrojando los esfuerzos que se tomaron del programa. ¿Verdad? Y acá es donde, de nuevo, entonces al utilizar las fórmulas del código, hay que tener presente que Superbloque es un sistema de mampostería, ¿verdad? Como lo he repetido ya varias veces, y eso lo que quiere decir es que es adaptable, que es flexible, por decirle algo. Si tengo un edificio y ocupo meterle varilla número 5, si la puedo meter en las celdas, que si ocupo meterle acero en todas las celdas, lo puedo hacer, que si tengo que ponerle varilla número 4 horizontal, ¿verdad? Lo puedo hacer, que si quiero rellenar todas las celdas para darle más capacidad cortante, también lo puedo hacer. Entonces, el sistema es totalmente flexible. Superbloque vende una solución eficiente para viviendas, pero esa misma solución puede modificarse y puede adaptarse a los requisitos de cualquier otro proyecto. Entonces, incluso ahorita les puedo enseñar algunos casos, ¿verdad? De edificios y donde se ajusta un poquito el sistema para poder cumplir con los requerimientos de un edificio de 4 niveles, por ejemplo. Bueno, siguiendo con el concepto general de cómo diseñar, pues y ya teniendo todos los esfuerzos, la resistencia, las cargas, se aplican las fórmulas del código y se verifican de que todos los elementos cumplan bien. Con el tema de los elementos de concreto, ¿verdad? Lo que es la viga corona, la viga de entrepiso, las columnas, pues ahí se aplican las fórmulas del capítulo 8, tal cual se utilizarían en cualquier vivienda o en cualquier estructura con mampostería tradicional. Y, digamos, en el caso de los elementos de concreto, pues ahí ya no tenemos que hacer ninguna diferenciación. Y ya el último punto, ¿verdad? Para poder hacer el diseño, que ya es el tema de los cimientos, que ahí, bueno, creo que aclarando alguna de las consultas, ya adelantamos un poquito, ¿verdad? El sistema se adapta a lo que tengamos en cuanto al suelo, se pueden utilizar placas, se puede utilizar losa, se hace la revisión de los cimientos como se harían con cualquier otro sistema constructivo, verificando ahí que el esfuerzo que le estamos transmitiendo al suelo pues sea menor que la resistencia que va a tener el suelo que tenemos ahí, y que la estructura como tal pues cumpla con los criterios de estabilidad también que normalmente se requiere. ¿Ah? En este tema ¿verdad? Y hablando de los cimientos, pues sí quiero meter el comercial de la importancia que tiene el estudio de suelos. Superbloque como tal, pues no se dedica a hacer estudios de suelos. Sin embargo, parte de la asesoría que nos gusta darle a nuestros clientes y parte de la responsabilidad que tenemos es reiterar la importancia que tiene un estudio de suelos. Dentro del valor del proyecto, generalmente es un costo bajo, es un costo y que no tiene tal vez mucha relevancia, pero que sí puede significar una diferencia muy grande. Muchos maestros de obras, ¿verdad? Muchos constructores tal vez ya dicen, no, mira, no hace falta, uno ahí hace la excavación y se da cuenta si el suelo está bueno. Y si no, pues ahí lo excava un poco más hasta llegar al suelo firme. Y eso es algo muy empírico y que puede generar muchos problemas. Incluso como vemos acá en esta tabla que adjunté en la presentación, es muy común
que uno tenga suelos de buena capacidad y que abajo hayan bolsas de suelos blandos, de suelos malos, ¿verdad? Y si uno se queda con la información solo del suelo superficial, pues después vienen los problemas. Entonces, de nuevo, tomemos conciencia de la importancia del estudio. Y como hablando coloquialmente, no nos la juguemos, que por ahorrarse 300.000 colones, 350.000 colones, pues uno puede después tener muchos problemas y que la solución de esos problemas pueden ser muy costosos y muy complicados, ¿verdad? Ya una vivienda construida que se estén generando problemas de suelos, pues es muy complicado solucionarlo. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una vivienda que fue construida, no hicieron el estudio de suelos y después llamaron a Superbloque a decirle pues que el sistema no servía porque todas las paredes se estaban rajando, ¿verdad? Eh, pa- Lógicamente nosotros sabemos que el sistema sí sirve, se fue a hacer la revisión, cuando uno ve el patrón de fisuras y la cantidad de fisuras que había en la edificación, pues claramente algo estaba mal. Se preguntó al director del proyecto por el estudio de suelos, dijo que no se había hecho. Eh, Se le convenció al cliente de que se hiciera un estudio de suelos para verificar. De hecho, bueno, acá en la foto tal vez no se nota tanto, pero el lote de a la par estaba baldío por dicha, entonces se pudo hacer un estudio de suelos en el lote de a la par y se comprobó pues que era un relleno, que había una capa muy grande de suelo blando y que eso era lo que estaba generando todos los problemas. De más está decir, ¿verdad? Que el cliente pues inició un proceso con un profesional, se complicó bastante la cosa, pero digamos, aquí lo importante es ver que tal vez por ahorrarse un monto relativamente bajo, pues se llegó a un problema muy grande. Entonces, como les digo, no nos dedicamos a hacer estudios de suelo, no ganamos nada con que se hagan o no se hagan, pero creemos que es muy importante que todos nuestros clientes pues tomen conciencia de la importancia de hacerlo. Y haciendo el resumen de cómo diseñar con Superbloque, pues de nuevo, la forma y la respuesta corta pues es de la misma forma en que se diseñaría con una mampostería, una estructura de mampostería tradicional. El Superbloque es un sistema flexible. Acá como pueden ver en las fotos, podemos combinarlo con bloques de los corrientes. Si ven acá, digamos, esta foto, tenemos bloques de 20 centímetros en esta pared, combinados aquí con Superbloque. Tenemos ventanas ahí a media altura, en las cuales pues hay vigas, se sigue pegando bloque. Tenemos voladizos, en este caso, que eran aproximadamente 2 metros de voladizo. Acá arriba combinados con estructuras metálicas. O sea, en realidad el sistema puede hacerse, puede diseñarse lo que ustedes gusten. Nada más hay que seguir todos los pasos que ahí fuimos viendo, ¿verdad? Determinar carga, revisar capacidades, colocarle más acero si hace falta, tanto vertical como horizontalmente, rellenar celdas si hace falta, pero el sistema es totalmente flexible y totalmente adaptable a lo que el cliente y el diseñador quiera hacer, ¿no? Ok, Daniel, ¿cómo estamos con las preguntas? Gracias por el espacio, Gabriel. Sí, aquí tenemos varias consultas y vamos a ver porque quedamos pendiente de responderle a don Jason Arauz. Buenas noches, Jason. Nos consulta Jason, ¿para cuántos niveles es el máximo que está recomendado para utilizar el sistema? O sea, ¿hasta cuántos niveles podríamos construir con Superbloque? Ok, hasta el momento lo más que hemos diseñado son 4 niveles, pero no quiere decir que no se pueda hacer algo más grande, ¿verdad? Porque si las condiciones del proyecto son las adecuadas, de uno podría todavía seguir hacia arriba. En este caso de 4 niveles, hubo que rellenar algunas paredes del primer nivel, hubo que meter un poquito más de acero horizontal, pero ya los pisos 3 y 4, el sistema va, digamos que como se vende tradicionalmente, no lleva mayores refuerzos, ¿no? Entonces, igual, si nos traen un proyecto, no sé, 6 niveles por decir algo, pues se harán los cálculos. Tal vez el primer nivel haya que meterle varilla más gruesa, tal vez haya que meterle algunas columnas coladas, algo así, no sé. Va a depender un poquito de la configuración, de qué tan eficiente es la distribución que se tenga, y que es el tema que nos falta por abordar hoy. Pero si es un diseño eficiente, yo creería que
que se pueden trabajar 5 o 6 niveles sin problema, eh, y se van haciendo nada más los ajustes que se vayan requiriendo ahí por cargas. Muchísimas gracias, Gabriel. Hay otra consulta por acá que va parte de la línea de lo que usted nos estaba comentando ahora. Dice Manfred Sainz, no sé si la pregunta va sobre el tema, pero a la hora de la compra de material, ¿tienes planos completos o solo planos modulados? Consulta como un tipo de guía básica para la colocación de los bloques, ¿verdad? Sobre todo ahí tal vez comentarle, Gabriel, inclusive no solo que se da el plano completamente detallado, constructivo, sino que inclusive si se necesitara algún tipo de asesoría estructural, estamos en toda la anuencia para poder llegar y con esa responsabilidad que usted decía, porque creo en esa parte mucho de la conciencia, de ok, tenemos la información necesaria para estar tomando decisiones como un estudio de suelos, ¿verdad? Podríamos inclusive ayudar en ese aspecto. Sí, vamos a ver, Superbloque como tal, digamos, el negocio, el objetivo, pues es la venta del sistema constructivo, ¿verdad? Entonces ese es el enfoque principal. Superbloque no, digamos, no se dedica a hacer diseños estructurales, no nos dedicamos a hacer consultoría. El enfoque principalmente es acompañar y asesorar a los profesionales para que ellos puedan utilizar nuestro sistema. Entonces, tradicionalmente lo que se entrega es un plano de taller con la colocación de todos los elementos, ¿verdad? Del acero vertical y de los bloques. Ahora, si el profesional requiere, o el cliente requiere, dependiendo, ¿verdad?, de quién sea el que se nos acerque, un poquito más, un acompañamiento, pues también se le puede brindar. O sea, lo que no queremos es bajarle la manguera al colega, ¿verdad? Entonces, si ya hay un profesional, nosotros le damos la asesoría, conversamos con él, mira, acá está la información, ¿qué ocupas? Mira, es que no tengo claro, ¿verdad? ¿Cómo considerar el acero mínimo? Por decir algo, ok, mira, nosotros lo hacemos de esta forma, listo, se respeta la figura del diseñador, se respeta la figura del director técnico de los proyectos. Hay algunos casos también, ¿verdad?, que nos ha tocado donde el cliente llega y dice, mira, no, yo la verdad es que no quiero complicarme, yo quiero que ustedes me den el paquete completo. Entonces, en esos casos, pues ahí sí, Superbloque hace el juego de planos completo, por así decirlo, y se le entrega al cliente. Claramente, pues ese servicio pues tiene un costo diferente que si solo se vende el material, ¿verdad? Pero sí estamos en capacidad de brindar ese servicio también. Digamos que el enfoque es ayudar a que los clientes sean los que se encarguen de hacer el diseño, ¿verdad? Con sus profesionales, con su ingeniero, con su arquitecto. Pero si no quieren o no pueden o no conocen a un profesional, pues también les podemos dar el servicio. Y en sitio, pues sí se les da una capacitación al personal sobre cómo trabajar el sistema, ¿verdad? Cómo colocarlo. Se les explica el tema de los aceros, cómo hacer los empalmes, cómo trabajar cada uno de las armaduras que llegan. Esa es una capacitación en sitio que no tiene ningún costo y que lo que busca pues es que el sistema se utilice de la mejor forma desde la primera vez, que no haya una curva de aprendizaje, ¿verdad? Que mucha gente dice, no, es que el cambiar de sistema es muy complicado porque mientras aprenden a usarlo. Bueno, lo que queremos es que no sea complicado y que se pueda utilizar bien desde la primera vez. Correcto, correcto, así es. Aquí hay un comentario, Gabriel, muy importante, quiero resaltarlo y agradecerle realmente a Benecer Richmond. Nos dice, esta capacitación solo está enfocada a diseño. Soy constructor. Bueno, creo que qué importante más bien que aún él que está dedicado en la parte práctica, en la parte constructiva, pueda ver todo el respaldo técnico que hay detrás y conocer inclusive esta información para cuando en algún momento, ¿por qué? Porque ese tema, por ejemplo, Gabriel, de las fisuras, bueno, es un pan de cada día en los proyectos, ¿cierto? Pero es muy importante precisamente que él, bajo su criterio y su experiencia, pueda estar esta noche acompañando. Sí, digamos que el enfoque de la presentación de hoy es mucho hacia diseño, ¿verdad? Digamos, diseño eficiente de los sistemas. La parte teórica, la que acabamos de ver, pues era la que era un poquito como más espesa, más pesada, más teórica, valga la redundancia. Ya ahorita vamos a ver algunos como tips o algunas cosas un poquito más prácticas que al constructor le puede servir, tal vez más que todo para si hay que hacer algún ajuste en sitio, o ¿verdad? Que llegue un cliente con una idea, mira, esta mocheta, esta columna me estorba, podemos quitarla. O sea, algunas cositas ahí de que cuándo sí, cuándo no y cómo hacerlo de la mejor forma. Genial, eso está muy, muy bien. Gracias, Gabriel.
Vieras que David Montero tiene otra consulta y nos dice, buenas noches. Saludos, David. Primero, mi duda principal es que el sistema no utiliza longitudes de anclaje, ni en cimientos, ni en vigas corona o entrepiso. Segundo, con respecto a que el sistema es soldable, refiero a las armaduras, y que incluso hay una tesis que indica en sus conclusiones que la varilla de construcción no debe soldarse. Lo que no recuerdo es si el acero era grado 40, esa es la segunda consulta, y tercero, qué tipo de soldadura utilizan y si debe ser especial. Ok, vamos a ver, voy a empezar en el mismo orden que nos hace las consultas. Lo primero, lo de las longitudes de anclaje. Es importante porque ese fue uno de los temas también que, digamos, que generaron dudas al inicio. De hecho, dentro, no, digamos, no voy a mencionar nombres, pero algunos de los miembros de la Comisión del Código Sísmico eh, nos acercamos a ellos para que conocieran el sistema y ese era uno de los temas que algunas veces salía ahí dentro de los puntos, tal vez que no les generaba mucha confianza. Entonces hicimos pruebas específicas para comprobar si el anclaje que les estábamos dando a las armaduras era suficiente, ¿verdad? Y al final se determinó que sí. Por ejemplo, se hicieron unos dados de concreto simulando las placas de corridas, se colocó la canasta 6x6 tal cual se coloca, ¿verdad? Sin patas, nada más metiendo digamos, la canastita dentro del cimiento y se le aplicó tensión a esa canasta, ¿verdad? Se empezó a jalar. Entonces, si falla el anclaje, lo que va a pasar es que se va a salir la canasta. Si el anclaje está bien, lo que va a pasar es que se revienta la canasta. Y en todas las pruebas que se hicieron, pues lo que pasó fue lo segundo, se reventaron las canastas, comprobando que el anclaje que teníamos era adecuado, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Ahí, digamos, dijimos, ok, estamos bien, no hay ningún problema, tenemos un anclaje bueno. ¿Por qué está pasando eso? Y ahí fue donde hubo que investigar un poquito más. Primero, el tema el, el acero de alta resistencia y diámetros pequeños, según lo que se pudo ver, eso nos está ayudando a tener longitudes de anclaje menores, ¿verdad? Segundo, en el caso, por ejemplo, de las canastas verticales, ellas vienen con los aros soldados. Generalmente se corta un aro para poder meterlo dentro del cimiento. Ese aro que se corta siempre queda ahí como un pedacito de aro soldado a las varillas verticales que hacen una especie de ancla, una especie ahí de, ¿verdad? De conector que nos aumenta la resistencia a tracción. Entonces, igual, eso no lo hemos calculado, no sabemos, ¿verdad? No le hemos llegado a cuánta es la tensión que está aguantando eso. Lo cierto es que a la hora que se hace la falla y el acero se revienta, digamos, no falla el anclaje, ¿verdad? Entonces nos dijeron que esa podía ser otra de las causas. Y lo último que dijeron es que el tipo de varilla que se está utilizando, ¿verdad? Que es varilla trefilada y no laminada, genera un poquito más de oxidación. De hecho, digamos, el acero se oxida más rápido, por así decirlo, pero esa oxidación a la vez nos genera un mejor anclaje con el concreto, ¿verdad? Entonces, al tener un mejor anclaje, aunque las longitudes de desarrollo de anclaje sean menores, pues se están cumpliendo y estamos teniendo un comportamiento adecuado. Entonces, de nuevo, esto, y como no se está copiando en ningún lado, pues, y nosotros lo que hacemos es comprobar o verificar que las ideas, las tesis, las hipótesis que tenemos, de que en realidad son correctas. Si al momento de que uno falla la varilla, se viene el dado de concreto, pues uno les dice, ok, empiecen a hacerle patas de anclaje a todas las armaduras, ¿verdad? De hecho, las armaduras especiales que se venden para reforzar columnas cuando se ocupan, pues esas sí llevan sus patas de anclaje. Y en la práctica, muchos constructores, aunque no lo necesiten, al final le hacen las patitas de anclaje a las canastas, por un tema de facilidad constructiva, porque dicen ellos que se les mueve menos. Entonces, siempre y cuando, ¿verdad? Se verifique que la canasta tiene suficiente largo para poder hacerle las patitas, nosotros decimos que no hay problema, hágaselas. Nada más verifique que después no le va a quedar corta la armadura al momento que llega a la viga corona. Esa misma teoría pues funciona con la viga corona. La viga corona uno normalmente corta el aro, las mete dentro de la viga y ahí le quedan pedacitos de acero para anclarse. Entonces, según las pruebas que hicimos, con que tengamos 20 centímetros de anclaje, ¿verdad? Que por lo menos la canastita se meta 20 centímetros en el cimiento, 20 centímetros en la viga corona, nos están cumpliendo con el comportamiento adecuado y de que no se zafe
digamos, no se zafe el acero del concreto, sino que en caso de falla, que se reviente el acero. Con eso espero contestarle la primera consulta. La segunda era La con el tema segunda, del acero, ¿verdad? De tipo exacto. de acero. Sí, Ujú, esa misma. el tipo de acero, el que no se permite soldar es el acero tradicional, el corriente, ¿verdad? El grado 40 que se consigue normalmente en depósitos en ferreterías. Hay otro tipo de acero que es el grado 60, que viene con una letra W en la misma varilla. Esa W significa welded, que sí se puede soldar. Entonces, si ustedes en depósitos en ferreterías compran acero grado 60 y verifican que en la varilla venga la letra W anotada, ese acero sí es soldable, ¿verdad? Son composiciones químicas diferentes a la hora de producir la varilla, y todo el que es grado 60 con la letra W, ese sí es soldable. De hecho, el ACI así lo especifica, ¿verdad? El código americano del concreto así lo especifica y permite soldar ese tipo de varillas. Y el tipo de soldadura, bueno, digamos que la soldadura que utiliza Superbloque son máquinas industriales, ¿verdad? Digamos, similares a las que utilizan cuando se producen las mallas electrosoldadas que se compran en los depósitos. Entonces, ese tipo de soldadura es permitido. Si en sitio se ocupa soldar y tenemos un buen soldador, tenemos varillas o acero soldable, digamos que no sería problema en hacerlo en el sitio con las máquinas que trabajan ahí normales, ¿verdad? Siempre y cuando el soldador sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Que le agregue el material a la varilla y no que se coma la varilla. Pero aquí lo importante es que son aceros diferentes. Entonces, el acero que trabaja Superblock, el grado 70, es un acero 100% soldable y que a la hora de soldarlo no pierde capacidad, no se derrite, no se reducen secciones, sino digamos, está hecho de esa forma. Y el ejemplo son las mallas electrosoldadas. Y como su nombre lo dice, electrosoldadas, ¿verdad? Soldadas electrónicamente que se venden en los depósitos. Pues ese acero es similar al que utiliza Superblock y es acero 100% soldable. Daniel, estás en silencio. Perdón, gracias, Gabriel, gracias, más bien. Tengo otra consulta de parte de Josué. Josué, buenas noches. Únicamente, dice, se recomienda 0 grado 70. Se puede variar, ya que lo comercial es grado 40 o grado 60. Gracias, Gabriel. Sí, igual, Superbloque a la hora que vende la solución, pues vende de una vez el acero. Y el acero que trabajamos es grado 70, ¿verdad? Ahora, si por alguna razón quisieran trabajar con armaduras grado 40 o grado 60 hechas en el sitio, pues también lo pueden hacer. Como ya vimos, el grado 70 tiene algunas ventajas, principalmente de costo, pero si alguien dice, no, yo quiero, sí, o me faltó, no sé, algunos metros de placa y ocupo hacerlas en el sitio, pues entonces las pueden hacer también con el acero grado 40 o grado 60. Por eso enseñamos la tablita al inicio con las equivalencias de acero, ¿verdad? Para que digamos, si se va a trabajar con acero grado 40, que se respeten las equivalencias que tenemos. Ahí nada más hay que tener el cuidado de que la varilla de 9,5 milímetros que trabaja Superbloque, 9,5 milímetros, el diámetro, esa es la misma de una varilla número 3. A veces ahí se hace confusión porque por tamaño es una número 3, pero en resistencia es una número 4, ¿verdad? La de 9,5 nos da la resistencia equivalente a una número 4. Entonces, si van a combinar varillas en sitio, nada más tener cuidado de que si tenemos la de 9,5 de superbloque, hay que combinarla con una número 4 corriente, aunque se vea como una número 3, ¿verdad? Que no le ponga una número 3 corriente, porque ahí sí quedamos con menos resistencia. A veces en proyectos esas son de las cosillas que pasan. Ingeniero, es que faltó varilla, mandé a traer y le puse esta otra. Es del mismo tamaño, es igual. Sí, sí, es del mismo tamaño, pero no es la misma resistencia. Entonces hay que cambiarlas por varilla número 4, si fuera el caso, ¿verdad? Exacto. Quiero aprovechar que acá don Carlos Fernández levanta la mano y tiene una consulta. Don Carlos, usted me dice, por favor, si ahí puede abrir el micrófono y compartirnos la consulta. Buenas noches, don Carlos. Sí, buenas noches. ¿Se escucha bien? Fuerte Sí, y claro, señor. adelante. Sí, bueno, primero agradecerle a Gabriel, muy clara la explicación en todos los puntos que ha hecho los criterios de diseño y demás.
Yo lo que voy a hacer es que voy a repetir primero una consulta que hice el lunes, que, este, que se dio la charla de construcción. Sí, señor. Este, ajá. Bueno, primero, son varias, a ver si las apuntan por ahí, y si no, no se puede, no hay problema. Lo primero es que cuando se trabaja con acero grado 70, si bien es cierto, por centímetro cuadrado se tiene más resistencia, también lo es el hecho de que como el módulo de elasticidad no cambia, es el mismo, ¿verdad? 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, se gana, contra el grado 40, se gana un 75% más de resistencia por centímetro cuadrado. También se gana un 75% más de deformación. O sea que para desarrollar una fuerza mayor, la deformación en el acero también es mayor. Eso lo que provoca es que el concreto se agriete más, ¿verdad? Y eso es particularmente crítico cuando trabajamos en elementos delgados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya las grietas van a ser más grandes, ¿verdad? Y eso pues genera problemas de resistencia al ambiente del acero de refuerzo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hacen el cambio, se han tomado en cuenta eso, ¿verdad? Porque eso es muy crítico, particularmente en los elementos que están expuestos al ambiente. Caso de fundaciones, caso de paredes externas, que a veces no se ponen los revestimientos adecuados, caso de tanques, etcétera, etcétera. Lo otro es que cuando hablamos de aceros, de aceros soldables, eh, hasta donde recuerdo yo, aceros soldables es la especificación del acero, ¿verdad? Y tenemos dos aceros soldables, que es el ASTM A706, que viene de grado 60 hacia arriba, ¿verdad? El 706 no se fabrica en grado 40, ¿verdad? Se fabrica en grado 60, grado 70, grado 80. Pero tenemos el ASTM A615, que es un acero que se fabrica en grado 40, grado 60, también en grado 70, pero que no es soldable. Entonces, uno no se puede referir a que el 40 no es soldable y que el 70, el 60 sí es, o 70 sí es soldable, porque si es especificación 615, no es soldable, pero si es especificación 706 grado 60, de hecho, es el acero que se usa para elementos que forman parte del sistema sismorresistente, donde vamos a formar rótulas plásticas y demás, ¿verdad? Porque es el acero que garantiza niveles de deformación, que controla no solo la deformación máxima y ni la mínima, y la mínima, sino también el plató entre los cuales se dan ambos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo cuando decimos electrosoldable que soldable con electrodo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, esas son las dos consultas que tenía. Excelente, muchas gracias, don Carlos. Ah, gracias, de verdad. Adelante, Gabriel. Ok, perfecto, muchas gracias, don Carlos. Sí, voy a empezar por la segunda primero y tiene usted toda la razón. Hay aceros, digamos, grado 40 que son soldables y hay aceros grado 60 que no lo son. Tal vez acá por un tema de facilidad o de, digamos, lo que comúnmente hablamos, ¿verdad? Es que nos hemos referido en los términos en que nos hemos referido, pero tiene usted toda la razón. Cuando nosotros hablamos de que el acero grado 40 no es soldable, es porque la mayoría del acero la que se consigue en ferreterías, pues no lo es. Soy consciente que hay acero grado 40 que sí es soldable. Y de la misma forma, con el acero grado 60, pues hay alguno que no. Aunque la mayoría del que se consigue acá digamos, en el mercado costarricense, pues sí, sí es soldable. Ahora, en cuanto a la especificación, ¿verdad? Nosotros, el acero que trabajamos es un acero trefilado, no es laminado. Entonces, sí son especificaciones diferentes. No es el 615 ni el 706 que usted indica,
Supongo que, pues, que usted conoce digamos, el proceso de laminado, ¿verdad? Es un proceso de fabricación totalmente diferente y las normativas pues, que lo regulan también. En ese caso se acerca un poco más al tema de ¿verdad? De las mallas. De hecho, pues, para efectos de la normativa ni siquiera lo llaman varilla, lo llaman alambres, Ujú, pero digamos que para efectos de lo que estamos hablando, pues digamos que el término que aquí tradicional es el de varillas, ¿verdad? Entonces, pues por ese lado estamos bien. Incluso a la hora que se solicita la fabricación del acero, pues se hacen hay algunos ajustes en cuanto a la composición química para obtener un poquito más de ductilidad en ese acero, con respecto o comparado, por ejemplo, con el de las mallas electrosoldadas y digamos, las mallas que se utilizan en otro tipo de aplicaciones. Ahora, con el tema de la resistencia a los factores ambientales, pues igual, o sea, la expresión que usted hace pues es totalmente cierta, el concreto pues tiende a gritar un poquito más. En ese, dependiendo de la aplicación o del uso que se le vaya a dar al sistema, pues ahí es donde hay que tomar en cuenta y todos estos factores. Digamos que en viviendas, que el acero está dentro del bloque, en la mayoría de los casos, para las vigas, para las columnas de viviendas, pues hemos visto que el tema no es significativo porque hay suficientes capas de recubrimiento. Ahora, si usted nos dice que es un tanque de agua, es un elemento, pues, no sé, en zona costera o es para un muelle o cosas de estas, posiblemente ahí sí haya que tomar en cuenta y haya que aumentar los tamaños o los recubrimientos de los elementos, o bien decidir utilizar acero grado 40 o grado 60, ¿verdad? Digamos que, como les decía, el tema del superbloque pues es muy adaptable y para viviendas, pues que es lo que más se comercializa acá, pues consideramos que no es un tema, digamos, que nos vaya a afectar mucho. Sin embargo, igual, digamos, si usted viene y nos dice, vea, Gabriel, yo tengo este proyecto y la verdad es que yo prefiero utilizar acero más dúctil para no tener el problema de las fisuras, simplemente se coloca ese tipo de acero en el proyecto. O sea, la idea de Superbloque es, digamos, facilitar, acompañar, pero no queremos ni pretendemos nunca, ¿verdad?, modificar o pasarle por encima al criterio de ningún profesional, menos ni si es el profesional que está a cargo del proyecto. Entonces, en ese caso, revisamos la información. Usted nos dice, mira, tengo esta situación, me parece que este acero funcionaría mejor de esta otra forma, lo revisamos y al final el ingeniero, el diseñador es el que manda. Entonces, si lo más conveniente para ese proyecto es ponerle otro tipo de acero, pues también se puede modificar y nos adaptamos a esa condición. Muchas gracias, Gabriel, por la respuesta y gracias a usted, a don Carlos, por su consulta. Voy a dejar acá pendiente que Ebenezer y Richmond nos estaba compartiendo una consulta. Voy a quedarnos por ahí para que, Gabriel, usted pueda continuar con la exposición técnica y ya casi venimos al apartado final de consultas. ¿Está bien? Gracias, Gabriel. Adelante. Ok, ok, muchas perfecto. gracias. Ok, esta sería la parte un poco más práctica de la presentación, ¿verdad? Ya cómo pasar de toda esa teoría a lo que es un diseño eficiente. Entonces, lo primero sería, ¿a qué le llamamos un diseño eficiente? Por lo menos para nosotros y para los efectos de la presentación, el diseño eficiente es aquel que nos permite extraer la mayor capacidad posible de los elementos para cumplir los requerimientos. ¿Verdad? Cuando uno habla de algo eficiente, pues puede ser eficiente desde muchos puntos de vista, un diseño eficiente desde el tema de la iluminación, eficiente en cuanto al aprovechamiento del espacio, eficiente en cuanto al tema del consumo de los recursos ambientales. O sea, pueden haber muchos tipos de eficiencia, pero en este caso estamos hablando de lo que es un diseño eficiente desde el punto de vista estructural, ¿verdad? Entonces, en este caso, para que un diseño sea eficiente estructuralmente, todo parte de la distribución arquitectónica, de que esa distribución con la cual se inició el proyecto y que a nosotros nos llega ya al final, que venga pensada
¿verdad? Y conceptualizada de una forma que permita aprovechar la mayor capacidad de los elementos estructurales. Claramente en la imagen, pues o sea, yo creo que no hace falta como hacer mucho cálculo para decir, ok, eso se ve raro, eso y no parece que sea estable, y aunque uno podría diseñarlo, estructuralmente no va a ser eficiente y eso va a conllevar costos adicionales, ¿verdad? Entonces, las ventajas de tener un diseño eficiente, la más importante, pues es que va a ser más económico y la estructura, vamos a tener una reducción de costo. Se va a mejorar el comportamiento también ante las cargas de servicio, de sismo, de viento, las cargas gravitacionales, y va a ser mucho más fácil la parte constructiva al tener estructuras más sencillas. Entonces, estas son las ventajas y eso, por eso es que es importante buscar ese tipo de diseños en nuestras edificaciones. Es muy común que los clientes, ¿verdad? Nos lleguen después, vea, ingeniero, ¿cómo puedo hacer para bajarle el costo? No me está alcanzando el presupuesto, ocupo optimizarlo. Hace algún tiempo a mí me habían pasado estos datos de algunos estudios que se han hecho. ¿Cuál es el impacto que se puede obtener en ahorro en cada una de las etapas del proyecto? Y bueno, es muy claro que el principal ahorro se obtiene en la fase de diseño. Hasta un 50% de los diseños se pueden obtener en esa fase. A la hora de estar buscando el material y buscando el mejor precio y cotizando y todo eso, podemos andar hasta un 30% de ahorro. Ya durante la construcción, que no hayan desperdicios, ¿verdad? Que se reutilice la formaleta, si hay que reutilizarla, que todo, que se haga el mejor uso posible, pues puede andar un 15%. Y otro tipo de ahorro, ya como desde un punto de vista financiero, de créditos, todo eso puede representar un 5%. Pero acá lo importante es que el peso más grande en cuanto a ahorros está en la etapa de diseño. Entonces, si uno diseña una estructura cara, no va a haber forma de que eso se haga barato y viceversa. Si uno diseña una estructura eficiente, pues por más que se pague un sobrecosto en materiales o un sobrecosto en la construcción, pues finalmente se va a obtener una edificación que va a ser eficiente desde el punto de vista de costo. Y esto era lo que les mencionaba ahora previamente. Si uno conceptualiza un diseño eficiente desde el punto de vista de estructura, le saca el mayor provecho al material y entonces puede utilizar el sistema, por ejemplo, en este caso la mampostería superbloque, para hacer edificios de varios niveles. Hace algunos años se había hecho el ejercicio haciendo un edificio, en este caso era de apartamentos, 4 niveles, donde todos los apartamentos, todos los pisos, perdón, son iguales, ¿verdad? El primer piso es igual que el segundo, que el tercero, que el cuarto. Tenemos una buena distribución de paredes, una buena densidad de paredes, y en este caso, pues era totalmente factible utilizar las paredes de superblock en 4 niveles, no se necesitaban columnas de concreto. En los primeros niveles había que rellenar todas las celdas y colocar un poco de acero adicional, acero horizontal y acero vertical adicional. Este fue un ejercicio que se hizo hace algunos años, ¿no? Un ejercicio teórico que no se construyó, pero que nos permitió salir al mercado a decir, ok, sí podemos hacer de 3 y de 4 pisos, siempre y cuando la planta arquitectónica lo permita, siempre y cuando el diseño es eficiente. Actualmente estamos construyendo este edificio, este ya pasamos del concepto teórico a un ejercicio práctico. Se está construyendo en San Pedro, 4 niveles, igual apartamentos. Eh, Actualmente están levantando las paredes del tercer nivel, más o menos en una semana estarán colando el tercer entrepiso, en el cual por un tema de arquitectura, pues teníamos aquí algunas columnas de concreto, ¿verdad? Digamos, estos 4 que se ven, digamos, ahí como en los centros de los espacios. Este eje central de paredes, digamos, este eje transversal central y este otro eje transversal llevaban celdas rellenas y un poco más de acero en ellas. Y el resto de las paredes, pues era el sistema superbloque tal y como se vende, sin mayores refuerzos, sin mayores cambios. ¿Cuál era la ventaja que teníamos aquí? Pues que es un edificio muy regular, que tenemos buena cantidad de paredes, no hay como cosas extrañas,
eh, luces muy grandes, ni distancias o variaciones en cuanto a las aberturas de los entrepisos. Entonces se pudo hacer. Como les digo, yo esperaría que ya en la próxima presentación pues ya tengamos fotos reales de ese proyecto como un caso de éxito de un diseño eficiente. Y cuando hablamos de diseños eficientes, pues sí queremos aclarar, ¿verdad? Que la intención o lo que se pretende, pues no es eliminar o suprimir la parte artística. Somos conscientes que el que una edificación se vea bonita, que se vea bien, pues es muy importante. Lo que pretendemos, pues no es que todo el mundo construya cajas de leches, ¿verdad? Donde sea muy eficiente, pero que se vean muy feas. La idea con esta presentación es dar algunos aspectos claves o algunos aspectos importantes para que los diseñadores puedan tomarlos en cuenta y dependiendo del proyecto y dependiendo de los gustos del cliente y dependiendo del presupuesto del cliente, pues puedan aplicar o no, ¿verdad? Estos criterios. Si tenemos un cliente con un presupuesto elevado, ¿verdad? Que no hay restricción, pues digamos que estos temas pues pueden pasar a un segundo plano. Pero si tenemos un cliente que requiere optimizar costos, pues acá podemos ver algunos detalles que nos van a permitir de que se reduzca un poquito los costos. Entonces, cuando hablamos de diseños eficientes, son estos puntos los que deberíamos de buscar. Estructuras simétricas, regularidad en plantas, apoyos laterales, ojalá a distancias no mayores de 6 metros, una buena densidad de paredes en ambas direcciones, coincidencias entre los ejes del primer, segundo piso, o segundo y tercero, o tercero y cuarto, ¿verdad? Si es que son de mayores pisos. Alturas entre pisos de no más de 3,4 metros. eh, Controlar voladizos, buques de ventanas, aberturas en general. Cuando hablamos de estructuras simétricas, lo que buscamos es que si uno parte la estructura por la mitad, tanto de forma horizontal como de forma vertical, que haya una densidad de paredes similar en cualquiera de las dos mitades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, viendo acá esta planta, digamos, si tomamos la línea azul y partimos la estructura a la mitad, aquí en la línea azul, vemos que del lado de arriba y del lado de abajo, más o menos tenemos una cantidad de paredes parecida. Digamos, hay una puerta aquí, hay una puerta acá, hay una ventana acá, otra ventana acá, otra ventana acá. Entonces, más o menos anda parecido. Pero si lo hacemos en la otra dirección, ¿verdad? Si partimos aquí en la línea roja a la mitad, del lado derecho hay muchas paredes y del lado izquierdo hay muy pocas paredes. Entonces, en este caso, pues esta estructura es eficiente, digamos, en el sentido vertical, pero no es tan eficiente en el sentido horizontal. Entonces, ¿qué es lo que va a significar eso? Que posiblemente algunas de estas paredes del lado izquierdo haya que colocarles más refuerzo, tal vez haya que rellenar celdas, tal vez haya que meter más acero, tal vez haya que colocar algún elemento aquí colado, ¿verdad? Ya eso no lo va a decir el análisis, pero en términos generales vamos a tener ahí sobrecostos comparada con, ¿verdad? Con una estructura que sí fuera simétrica en las dos direcciones. Entonces, en la medida de lo posible, pues tratemos de buscar estructuras que si ustedes la parten a la mitad para cualquiera de los dos lados, que tengamos la cantidad de paredes parecida en cualquiera de las, digamos, de las cuatro mitades, de las cuatro, cuatro mitades, está mal dicho, en cualquiera de las cuatro partes, ¿verdad? Que se nos formen. Eso en cuanto a la simetría en planta. Ahora, en cuanto a la regularidad en planta, ¿qué es lo que debemos buscar? Y que no se produzca el efecto este de pirámide invertida que tenemos acá en la imagen. O sea, que los pisos de abajo sean más grandes que los pisos de arriba, ¿verdad? Dicho en palabras muy sencillas y simplificaba mucho el tema. En la medida en que el piso de abajo sea más grande que el de arriba, quiere decir que tengo, en términos generales, una capacidad más grande que me va a soportar el de arriba. Pero si es al revés, ¿verdad? Puede pasar de que haya mucha más densidad de paredes arriba que abajo y eso automáticamente nos va a generar inestabilidad. Entonces es muy común, ¿verdad? Que en los pisos de abajo, digamos,
En esta imagen que tenemos acá es muy común que en el piso de abajo tengamos los parqueos, terrazas, áreas abiertas y que en el piso de arriba metan todo lo que son habitaciones. Entonces, eso tiende a producir que, ¿verdad? Que haya esa ineficiencia que les mencionaba, porque el piso de arriba va a terminar pesando mucho más que el de abajo, y entonces los elementos de abajo vamos a tener que darles capacidad adicional con refuerzos, con relleno de celdas, con columnas coladas, con muros colados o con bloques de 20 centímetros. ¿Verdad? Acá, digamos, si vemos los áreas, son 35 abajo, 53 arriba. Entonces, en la medida de lo posible, buscar que sean balanceadas o incluso que el área mayor siempre esté en el piso de abajo. Si hablamos de un edificio de 3 niveles, entonces que el primero sea el más grande, que el segundo, ¿verdad?, sea el del medio y que el tercero sea el más pequeño. Y de nuevo, esto no quiere decir que no se pueda hacer lo contrario, ¿verdad? Sí se puede hacer, o sea, podemos tener diseños como el de esta imagen. ¿Qué es lo que pasa? Que no es tan eficiente y que eso nos va a generar algunos sobrecostos comparado si lo hacemos de la otra forma. En cuanto al apoyo lateral de las paredes, lo que buscaríamos es tener apoyos laterales o contrafuertes o paredes en la dirección contraria, distanciadas no más de 6 metros. ¿Verdad? Por ejemplo, si uno tiene habitaciones, pues en la medida de lo posible, que no sean paredes de largos mayores a 6 metros. Y si se ocupa por alguna razón, pues entonces tratar de ponerle algún elemento ahí que nos dé un poquito de apoyo lateral. Por ejemplo, en este caso, la pared ahí de las escaleras, ya digamos, esta pared que tenemos aquí desde la habitación prácticamente hasta la esquina, es una pared totalmente sola, que no tiene mucho apoyo lateral, y eso nos va a significar que el, esa pared tienda a deformarse lateralmente ante cargas de sismo o de viento, y entonces significaría que vamos a tener que reforzar más esa viga o esa pared, ¿verdad? Aquí en la siguiente imagen en la siguiente imagen les voy a mostrar a lo que me estoy refiriendo. En este caso que tenemos una distancia de 6 metros, ¿verdad? Entre los apoyos. Entonces, al tener una mayor distancia entre apoyos, pues esta viga vamos a tener que darle más refuerzo. O en su defecto, habría que colocar aquí alguna columna dentro de la pared o algo que nos ayude a sostener esta pared en caso de un sismo que se quiera deformar. Por el contrario, las otras habitaciones, ¿verdad?, tienen apoyos más cercanos. Por ejemplo, las habitaciones andan ahí como por 3 metros, los baños son chiquiticos, 1,5 metros, por ahí. Entonces, en la medida en que se ocupen ser salones abiertos o espacios así abiertos, eso nos va a significar sobrecostos en cuanto al diseño de esa estructura. Eh, digamos que como receta de dedo, uno podría tratar de buscar entre 15 y 20 centímetros de paredes en cada dirección, cuando estamos hablando de que se ocupan paredes en ambas direcciones, ¿verdad? Como vimos ahí en la parte del diseño, los sistemas de mampostería superbloques se diseñan como edificaciones tipo muro. Entonces, en este caso lo que significa es que las paredes son las que van a trabajar y ocupamos que hayan suficientes paredes en las dos direcciones, digamos, en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Entonces, la regla de dedo que tenemos es tratar de buscar entre 15 y 20 centímetros de paredes completas en cada una de esas direcciones. Por ejemplo, acá, en la imagen de la izquierda, ¿verdad? La que está en color rojo, cuando vamos a analizar esa dirección, pues las paredes que están de color rojo son las que estarían contando. Entonces, uno lo que debería tomar en cuenta son las paredes completas, o sea, no se toma en cuenta donde hay una ventana, no se toma en cuenta donde hay una puerta, sino que nada más los paños completos. Y más o menos deberíamos de tener entre 15 y 20 centímetros por cada metro cuadrado de área que tenga este primer piso. Entonces, si este primer piso tiene 100 metros, deberíamos de andar entre 15 y 20 metros de pared completa.
Entonces uno puede ir sumando, bueno, aquí tengo 1 metro, aquí tengo 90, aquí tengo 30, lo vamos sumando y buscar que ande por ahí. Si, y eso mismo lo hacemos después en la otra dirección. Vamos, en este caso, ¿verdad? En la dirección vertical. Entonces, las paredes que contarían son las que van en el otro sentido. Por ejemplo, aquí ya las que están en rojo no nos cuentan, sino que las que cuentan son las celestes. Por ejemplo, en este caso tenemos 18 metros en la dirección horizontal y 13 metros en la dirección vertical. ¿Verdad? Hay un desequilibrio. Si esto fuera una casa de 100 metros, acá tenemos 18, los que estamos bien, porque estamos excediéndolos, estamos entre 15 y 20, pero nos estamos quedando un poquito cortos en la dirección vertical. Entonces, en ese caso, ¿qué podría hacer uno? Pues cerrar algunas de estas ventanas o disminuirlas un poquito, ¿verdad? Y ya con eso, pues se le dan 2 metros adicionales y ya digamos que estaríamos cumpliendo el objetivo ese. De nuevo, ¿qué pasa si alguien me dice, vea, no, el cliente, ese es el diseño que quiere, no me quiere cerrar ninguna ventana, hay que dejarlo así como está? Está bien, lo podemos hacer. Vamos a tener que reforzar algunas paredes, va a haber que, ¿verdad? Que tomar algunas medidas en cuanto a aumentar la capacidad de lo que ya tenemos, pero también se podría hacer. Nada más que el cliente tiene que saber que esa decisión de no cerrar ventanas, pues le va a significar un incremento en el costo de la estructura. Y dependiendo del cliente, pues sí, habrán algunos que lo pueden, ¿verdad? Que sí lo pueden aceptar o que sí lo pueden hacer, pero y habrá otros que y no, digamos que no les sirve aumentar el costo de la estructura. Acá tenemos el caso típico, que es el que nos genera problemas, ¿verdad? Cuando son primeros niveles, que son espacios abiertos abajo, tenemos muchas paredes laterales, ¿verdad? Generalmente son lotes en condominios donde tenemos colindancias pegando, cierran totalmente las dos paredes laterales, nos dan 29 metros de pared, pero en el otro sentido, pues tienden a tener muy poquitas paredes, porque es donde vienen todas las ventanas, toda la ventilación, todas las ventanas. Este es un caso típico que, digamos, que no es nada eficiente y que nos conlleva a meter elementos colados en esas poquitas paredes transversales que hay. Entonces ahí generalmente hay que colocar alguna columna colada con varilla más gruesa o meterle bloque de 20 centímetros o algo así para poder cumplir con las condiciones de diseño que piden los clientes. Eh, igual, ¿verdad? En algunos casos, pues sí se pueden manejar con solo diseño, ¿verdad? También, digamos, hemos visto diseños donde lo que hacen es que se inventan aquí un mueble y entonces le meten otro pedacito de pared, de repente la ventana la cierran un poquito, le dan vuelta al área aquí de los baños o algo así para poder generar mayores paredes. Entonces, digamos que si uno es consciente de la cantidad de paredes que ocupa, pues es más fácil buscarle una solución desde el diseño, ¿verdad? Si uno pues no es consciente y pues lo hace como el cliente le pidió y a la hora que llega a hacerse el cálculo estructural, pues hay que meterle ahí refuerzos y encarecer la estructura. Eh, en la medida de lo posible, pues habría que buscar que las paredes del segundo piso coincidan con las paredes del primero, tratar, ¿verdad?, de que haya coincidencia entre los ejes. Eso nos permite evitar vigas aéreas y meter más vigas, o tener que colocar doble viguetas o elementos para soportar las paredes. Entonces, en la medida en que se puedan hacer coincidir, pues eso ayuda. A veces, también por desconocimiento, dice, hay variaciones de 15 centímetros, de 10 centímetros, de 20 centímetros entre las paredes de abajo y de arriba y por una variación tan pequeñita y ya conlleva meter una viga más o hacer una viga del doble del ancho. Entonces a veces revisando nada más los ejes, ¿no? Mira, movamos el de arriba para que coincida, movamos el de abajo para que coincida y con solo mover 10 centímetros algo, a veces ya se evitan hacer una viga con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? La forma leteada, la armadura, la colada, el concreto, el tiempo, etcétera, etcétera. Digamos que la receta que buscamos es que las vigas aéreas, las que no están apoyadas, que no excedan los 4 metros, para poder trabajar con vigas de 40 centímetros de peralte. Cuando se ocupa, pues se meten más grandes, pero en la medida de lo posible tratar de tener esas luces de 4 metros. En cuanto a las alturas, también tratar de que las alturas de piso
no excedan los 3,4 metros, por la misma razón que hablábamos de las paredes, ¿verdad? Si la altura de la pared es muy alta, entonces vamos a tener más posibilidades de deformaciones laterales. Entonces, cuando se presenta eso, tenemos que meter algún tipo de viga medianera para cortar esta luz, ¿verdad? Que nos forme aquí como un apoyo en alguna parte de la pared y que la deformación otra vez se nos reduzca. Entonces, lo de la viga medianera, pues igual significa un trabajo adicional, un costo adicional y principalmente atraso en el proceso constructivo. Entonces, si se pueden manejar alturas de 3,4 o menos, y generalmente vamos a poder evitar esa viga medianera. En cuanto a los balcones, voladizos o balcones, también tratar de que tengan formas más rectangulares y no tan cuadradas. Cuando hacemos balcones así cuadrados, pues digamos que al tener voladizo en los dos sentidos nos significa vigas más grandes. En la medida en que tengamos una distancia corta, podemos configurar el entrepiso en esa dirección para que las vigas no den tan grandes. Entonces es mucho mejor desde el punto de vista estructural tener un balcón o un voladizo rectangular, ¿verdad? Que tengamos una dirección corta, que tener uno cuadrado en el cual las dos direcciones son grandes y nos obliga a meter vigas de mayor peralte. O en su defecto, tener que colocar alguna columna abajo para soportar ese voladizo. ¿Ya? Eh, a manera de resumen, acá tenemos las recomendaciones para poder buscar diseños estructurales eficientes, contar con el estudio de suelos, ¿verdad? Que como les dijimos es muy importante, no escatimemos en eso. Buscar simetría en planta, que tengamos paredes en cualquiera de las mitades de las dos direcciones, colocar suficientes paredes en cada dirección. Podemos usar esa regla de dedo de 15 a 20 centímetros para cada una de las direcciones, mantener la altura de piso menor a 3,4 metros, tratar de buscar coincidencia entre los ejes de los dos niveles o de los tres o de los cuatro niveles y mantener los voladizos, ojalá menores a 2 metros y las vigas aéreas menores a 4 metros. Siguiendo todas estas recomendaciones, eh, podemos obtener estructuras eficientes en las cuales el costo va a ser bastante más bajo y constructivamente pues también va a ser más fácil el proceso de construcción. Nada más quiero reiterar, no quiere decir que Superbloque no pueda hacer cosas diferentes, ¿verdad? Podemos hacer cualquier diseño que el cliente quiera, pero en ese caso, pues no serían diseños estructurales eficientes. Entonces, la idea de esta presentación es conocer estos puntos que cuando ustedes necesiten, quieran o puedan aplicarlos, los apliquen y si no, pues que sepan que el no hacerlo, pues de alguna u otra forma, pues va a encarecer un poco la edificación. De mi parte, esa era la presentación que teníamos. Abrimos de nuevo el espacio por si alguien quisiera eh, que se profundice en algo más o que aclaremos alguna duda, alguna consulta. Correcto, así es, Gabriel. Y como quedé pendiente, Ebenezer y Richmond nos hace una consulta. ¿Cuál es el costo de mano de obra por metro cuadrado que uno podría cobrar? Tomando en cuenta, asumiría, Gabriel, que porque el hecho de que Superbloque le facilite al constructor de que todos estos elementos de ceros se trabaja previamente con ellos y llegan listos, más que únicamente trasladar y empalmar, ¿cuánto podría cobrar? Es lo que nos consulta él. Sí, bueno, el definir uno, el precio, pues es un poquito complicado porque va a depender mucho de en qué zona está trabajando, de cuáles son ¿verdad? Los costos que maneja su personal, de si pone la herramienta o no la pone, que si tiene batidora o no tiene, ¿verdad? Que si tiene el sapo o rincón para compactar o no. O sea, hay muchos factores que van a afectar. Lo que sí le podemos decir es que el proceso constructivo con Superbloque es más rápido. Se ahorra el tener que hacer las armaduras, ya le van a llegar listas a la obra, se levanta más rápido la pared, va a tener el relleno de las celdas, va a ser menor que con bloques tradicionales.
Generalmente se va a ahorrar hasta un 90% de formaleta, porque la mayoría de las uniones van a ser uniones entre los mismos bloques, ¿verdad? Entonces, todo eso, dependiendo de la casa que se esté hablando, pueden ser 2 semanas de tiempo de ahorro, 3 semanas de tiempo, una semana si es una casa pequeña. Entonces, o sea, no podría yo decirle cuánto cobrar. Lo que sí es importante es que él tome en cuenta que él diga, bueno, si yo normalmente una casa la voy a hacer en 16 semanas y me puedo ahorrar 3 semanas, entonces, bueno, ¿y cuánto significa eso en costo? Y que le traslade ese costo al cliente. Porque aquí hay dos beneficios. Uno, que va a salir más rápido, entonces puede cobrarle un poquito menos al cliente. Y el otro, que al terminar más rápido, pues si suponiendo ahora que uno siempre tenga trabajo, pues va a poder realizar más proyectos en el mismo periodo de tiempo, en el mismo año, y al final va a generar también más utilidad. Los constructores, y creo que eso, y vos lo has visto, Daniel, y digamos, todos los que estamos alrededor de Superblock lo sabemos, los constructores que prueban el sistema, que lo utilizan, que lo prueban, que les gusta, después no echan para atrás. Cuando un cliente llega y les dice que tienen que hacer una obra con bloque corriente, ya arrugan la cara, ¿verdad? Porque ya ellos han visto los beneficios y saben el tiempo que se ahorran, y más bien esos son los que después vienen y tratan, ¿verdad?, de guiar al cliente a que utilice este producto, este sistema, porque saben que les va a servir a ellos. Hay por ahí uno que otro, ¿verdad?, que también son vivos y entonces lo que dicen, no, yo le cobro lo mismo. Claro, saben que cobran lo mismo, pero saben que van a ganar ellos más. Entonces, en realidad depende mucho, ¿verdad?, de la negociación con el cliente. Pero sí, o sea, digamos, realmente se va a ahorrar tiempo, realmente se va a terminar el proyecto más rápido, por lo menos la parte de obra gris, ¿verdad?, que es lo que estamos hablando. Lo que es la pegada al piso va a tardar lo mismo, lo que es la estructura de techo va a tardar lo mismo, pero lo que es el levantado de paredes y la obra gris sí va a ser más rápido. Entonces, dependiendo del proyecto, pues sí, el ahorro podrá ser más o menos, pero que va a tener ahorro, va a tener ahorro. A él le queda el compañero amplísima la respuesta. Muchísimas gracias, Gabriel. Y de hecho, don Diego, gracias, Diego, también por la consulta. Y este ejemplo que pone Gabriel es muy importante porque entiendo parte, lo comparto, eso también, y todos quienes estamos esta noche. Dice, la mayor parte de los clientes no hacen estudio de suelos. Bueno, efectivamente hay mucha gente que no toma esa conciencia, como lo decía usted ahora. ¿Qué recomendaciones darían en este caso? Porque, bueno, construir o no hacerlo para evitar un futuro problema, ¿verdad? Eso refiriéndose al tema de las grietas en pared, ¿verdad? ¿Cuál sería la recomendación como este tipo de casos de clientes que no tienen o no hacen el estudio de suelo? Sí, ahí sería importante saber, digamos, si don Diego, que está haciendo la pregunta, cuál es el rol de él en el proceso, ¿verdad? Si él es un constructor, yo te diría, apóyese en el profesional que está firmando el plano y que, ¿verdad?, si el que está haciéndote el diseño te dice que hagas una placa, digamos que la responsabilidad es de esa persona y vos puedes hacerlo. Si me preguntas a mí como ingeniero, yo te diría, y no, prefiero no hacer la construcción para no tener problemas. O simplemente inflar uno los honorarios 350.000 colones y encargarte vos de hacer el estudio de suelos, que también me ha tocado. Hay clientes que dicen, no, yo no quiero hacer estudio de suelos. Bueno, está bien, perfecto, yo se lo regalo. Sí, yo no se lo regalo, ya está metido, ¿verdad?, dentro de la cotización, pero de esa forma uno sabe que va a la segura, o sea, que vas a construir algo que no va a tener problemas. Si no hay información del suelo y a vos te toca dar la garantía como constructor o dar la garantía como profesional, yo recomendaría que no lo hagan. Ahora, si hay alguien más que es que está encargándose o dando esa garantía, pues la responsabilidad es de esa otra persona, ¿verdad? Entonces, si vos sos el constructor, que el profesional que para eso está, sea el que tome la decisión. Y si vos sos el profesional, te recomendaría no hacer la construcción si no tenés esa información. Salvo casos muy especiales, ¿verdad? Y que es una tapiecita de 5 metros o algo así muy puntual que uno sabe que, ¿verdad?, que si se va a presentar algún problema, pues o sea, que no va a ser grave, ¿verdad? Una tapia dividiendo un lote, la casa del perro, ¿verdad?, una bodeguita, o sea, cosillas así que uno sabe que tal vez no va a ser significativo o no van a haber problemas. Pero si estamos hablando de casas, de locales, de edificios, no se la jueguen.
puede salir muy cara el riesgo. Sobre todo porque al final lo que estamos hablando es de salvaguardar la integridad de personas, ¿verdad? Y Correcto. saber que solo esa pequeña decisión puede ayudar a que en un sismo, que es lo más cotidiano en nuestro país, en los microsismos, algo que se presente adicional puede salvarle la vida a más de una persona, ¿verdad? Muchas gracias, Gabriel. Aquí Raimundo Hurtado nos consulta lo siguiente, creo que es importante y va por la línea de la longitud máxima de la pared, ¿verdad? A nivel longitudinal. No es necesario colocar soporte estructural vertical en Superblock. Esa sería la Ok. consulta. Vamos a ver, si estamos hablando de las paredes, recordemos que Superbloque lleva una columna pequeñita, pero lleva una columna en cada unión de bloque, ¿verdad? Entonces, esas columnas nos dan el soporte vertical cuando tenemos paredes de longitudes menores a 6 metros. Por ejemplo, una tapia. Una tapia podemos hacerla de 20 metros sin problema, y no es necesario meterle columnas ni contrafuertes, porque en ese caso la armadura de superbloque es la que nos da toda la resistencia. Si estamos hablando ya de una casa, como vimos ahora, y tratar de que no se pasen los paños de más de 6 metros. Si quieren un paño de 8 metros, por ejemplo, posiblemente ahí sí haya que meterle, como les dije en la presentación, una columna colada dentro de la pared para darle mayor capacidad, o ponerle un contrafuerte, ¿verdad? Un pie de amigo o contrafuerte que llamamos, puede ser de los mismos bloques, o ver si a nivel de viga le podemos dar algún tipo de soporte, con una americana o con una viga aérea o algo así. Pero sí habría que buscarle alguna solución, para que no vayan a tener problemas ahí de fisuras en esa pared. Excelente, Gabriel. Ya vamos con las últimas consultas. Don Mauricio, buenas noches. Don Mauricio Romero nos consulta cuál es la altura máxima libre que puede tener Superbloque. O sea, altura libre entre piso y cielo, terminado en una planta y en dos plantas. Esa sería la consulta número uno. Y la consulta número dos dice, ¿se puede usar en otro tipo de estructuras además de vivienda, como muros de contención, tanques de captación? Esas serían las dos, Gabriel. Sí, la altura máxima, bueno, para utilizar el sistema tal cual se vende, o sea, sin cambios, hablamos de 3,4 metros. Esa sería la altura de piso a piso. Quiere decir que de piso a cielo nos debe de estar quedando como 3,20 por ahí. Ahora, si se quiere más, sí se puede hacer, pero ya tendríamos que colocarle la viga medianera. O sea, que la viga medianera, o sea, es una viga del mismo ancho de la pared, no se va a ver, no va a quedar salida. Sin embargo, simplemente es un proceso constructivo adicional. Con la viga medianera podemos irnos a 4 metros, 4 metros 20, 4 metros y medio, o sea, lo que se ocupe. Digamos que eso ya sería un caso que se nos sale como del estándar, ¿verdad? Digamos, de la receta o del estándar. Entonces sí habría que hacer ahí el cálculo ¿verdad? De qué tipo de viga se ocupa, de qué tamaño, con qué refuerzo, pero sí es factible hacerlo. Y con el tema de otro tipo de estructuras, ¿verdad? Que era la segunda pregunta, totalmente. O sea, el superbloque se puede utilizar para lo que guste. Bueno, como vimos en la presentación, ya se están haciendo edificios de varios niveles, tapias, hay cualquier cantidad de kilómetros de tapias hecha, muros de retención también se pueden hacer. Los muros de retención, sí, casi que todos requieren acero adicional en las celdas, ¿verdad? Hay que meterle, aparte de las canastas que van al final de cada bloque, en las celdas del centro habría que meterles varillas, que el tamaño de la varilla va a depender de la retención que tengamos. Entonces, el único detalle ahí con los muros de retención es que el bloque sí hay que meterlo por arriba de las varillas, como se hacen en los bloques tradicionales, a diferencia ¿verdad? De los casos normales que se colocan el bloque como metiéndolo de lado con los extremos abiertos. Es la única diferencia, pero igual, en muros hemos diseñado de 2,5, 3 metros, solo el muro, muros con contrafuertes, todo eso lo hemos trabajado sin problema. Finalmente, Gabriel, y para concluir la última consulta de Luis Francisco Jiménez. Esta es bastante usual, probablemente ya se la han hecho en otras ocasiones, tomando en cuenta bueno, el tema del edificio que ahora nos está presentando y demás, tiene un costo por metro cuadrado de parte de Superbloque. Sí, eso igual varía mucho porque hay que tener cuidado con esos costos por metro cuadrado, ¿verdad?
digamos que la misma edificación, le pones un piso de 10.000 colones el metro, y le pones un piso de 30.000 colones el metro, y la misma edificación varió 20.000 colones, ¿verdad? De costo por metro cuadrado, nada más cambiando el tipo de piso. Entonces hay que tener cuidado con esos costos por metro cuadrado porque sí, es muy complicado, ¿verdad? Cuando uno habla de metro cuadrado no está estableciendo qué altura tienen las paredes, ¿verdad? Entonces estamos hablando con una altura de 2,5, estamos hablando con una altura de 3 o de 3,5 y eso nadie lo dice. Entonces hay gente que dice, no, es que yo tengo precios por metro cuadrado de 300.000 colones. Sí, sí, pero cuando usted va a buscar la letra chiquitita, ¿verdad? Te dice que cuál es la altura, te dice que no incluye esto, que no incluye lo otro. Entonces, de nuevo, lo que hemos visto es que en la obra gris se pueden obtener ahorros hasta de un 30% en lo que es obra gris. ¿Cuándo? Cuando se hace una estructura eficiente con todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y cuando la mano de obra también, pues sabe utilizar el sistema y lo cobra acorde, ¿verdad? Porque si el maestro de obras o el constructor es uno de los vivos que comenté hace un ratito, que pide, no, te cobro lo mismo, y pues él se está dejando parte del ahorro que debería trasladarle al cliente. O sea, que no está mal, y finalmente, si lo puede hacer, está bien. Pero de cara al cliente, entonces no va a sentir ese ahorro porque el constructor se lo está dejando, ¿verdad? Entonces, ahora, ustedes miran, bueno, ese 30%, ahora dicen cuánto se transforma ya en toda la edificación. Y de nuevo, ahí la respuesta es depende. ¿Qué valor tiene la hora gris dentro del precio que estés manejando de edificación? Si estás hablando de una casa de pequeñita, acabados básicos, posiblemente la obra gris tenga un peso de casi del 50%. Pero si estás hablando de una casa de lujo, donde la obra gris tal vez valga un 15, un 20%, pues entonces de ahí ya el peso va a ser menor, ¿verdad? Entonces yo lo que les diría es, el ahorro en la obra gris está, es comprobable, lo pueden ver. Con solo que vayan a cualquier proyecto de Superblock y vean el tiempo que tarda en levantar las paredes, ahí se van a dar cuenta que hay un ahorro. ¿Cuánto de eso se le transfiere al cliente o cómo se le transfiere? Y va a depender meramente del constructor, ¿no? Porque hay algunos que dirán, antes cobraba 100, ahora le voy a cobrar 90. Y pero hay otro que dirá, no, antes cobraba 120 y ahora le voy a cobrar 100, ¿verdad? Pero entonces si comparas al de 100 con 90, no hay ahorro, pero en realidad el constructor sí le está bajando bastante. Entonces es complicado porque, como les digo, no siempre se comparan manzanas con manzanas y peras con peras. Se hace mucho enredo con este tema y principalmente la gente que quiere agarrar clientes, ¿verdad? Tira precios muy bajos por metro cuadrado, pero pues, no son reales, ¿verdad? No, cuando hablas de metros cuadrados, ¿cuántas caídas tiene el techo? ¿Es a una sola agua o son techos de esos que tienen 10 pendientes diferentes? Nadie sabe. ¿Tenés agua caliente en toda la casa o solo tenés agua caliente en las duchas? Nadie sabe. O sea, hay un montón de factores que nadie dice, pero sin embargo tiran los precios por metro cuadrado así, entonces es complicado poder compararlos. Qué importante eso, Gabriel, porque al final todas esas variables siempre están presentes en los proyectos. O sea, en Ujú. todos, desde un proyecto más pequeño, por supuesto, cuanto más a una mayor proporción. Pero me voy a quedar con que precisamente ese es el eje de lo que estamos acá. Cómo buscar tener todas estas variables, por lo menos las principales que usted nos está exponiendo hoy, como un parámetro para decir cómo puedo empezar desde el diseño, como decía usted, solo desde el diseño, a ser eficiente pensando en este futuro proyecto. ¿Cómo puedo llegar para hacer que se ajuste el presupuesto para que el cliente final, que no entiende todo este contexto que nosotros sí entendemos, pueda llegar a tener al final y disfrutar del proyecto que estaba esperando? De verdad que sí, Gabriel, muchísimas gracias. No Como, quería terminar sin agradecerle, de verdad que sí, porque fue muy claro, como lo decían por aquí quienes nos acompañaban. Y antes, Gabriel, eso sí, quería indicarles que la presentación que hoy don Gabriel Donato nos está compartiendo, estaremos compartiéndola en las redes sociales, ¿verdad? Sobre todo en YouTube. Entonces, van a escribir al mismo link donde les enviamos este link de Zoom para que le puedan solicitar ahí.
la presentación del ingeniero Gabriel Donato y todo el tema de diseño eficiente con los sistemas de superbloque. Gabriel, de verdad, gracias por el espacio, porque sé Eh, que hay espacios donde a veces son más cortos, pero esto se amplió porque las consultas en realidad nos enriquecen mucho y fue realmente muy, muy ilustrativo en muchos aspectos la presentación. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Gabriel. Sí, con mucho gusto. Ojalá que haya sido provechoso para todos. Al inicio de la presentación, ahí está mi información de contacto. Con mucho gusto, si alguien tiene alguna otra duda o algún caso específico que quiera ver o algo así, pues ahí les queda mi contacto. Y de nuevo, Superblock es un sistema, ya tenemos bastante tiempo de conocerlo, de trabajarlo. Se puede hacer lo que ustedes gusten, ¿verdad? Casas pequeñas, casas grandes, tapias, muros, lo que guste. Entonces, no le tengan miedo, busquen la información, si hay algo que no tienen claro, pregúntenos, busquen la información, revísenla, y estoy seguro que cuando la utilicen una vez y vean los beneficios que tienen, pues van a seguir utilizando. Buenas noches. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches y buenas noches a todos ustedes, de verdad. Gracias por el espacio. No olviden que mañana estamos concluyendo el espacio de la semana técnica. Esa semana ha sido sumamente provechosa. Por favor, contáctanos con toda la confianza al 4035-0515, 4035-0515. Pueden buscarnos en redes sociales como Facebook, como Instagram, como TikTok. Y estos mismas presentaciones que hemos tenido esa semana, eh, bueno, hoy en presencia de Gabriel Donato, acompañándonos y compartiéndonos la charla, estarán directamente en el link de ustedes, nada más nos escriben y con mucho gusto se los estaremos compartiendo. Gracias por esta linda noche que nos dieron compartir. Nos despedimos hasta acá. Que estén muy bien y nos mantenemos en contacto. Hasta luego, buenas noches.